¿Tenemos? Yo leo un versículo y usted lee otro versículo. Hechos capítulo 10, los primeros 8 versículos. ¿Listos? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él miraba atentamente y atemorizado, y que le dijo: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Esta cosa en casa del cielo es un monstruo que tiene su palabra al mar. Vino el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, A los cuales les dijo a Jope, después de haber despertado. amén. Padre, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos para exaltar tu nombre. La razón de nuestra presencia es adorarte, rendirte culto, recibir tu palabra. Y aquí estamos esta mañana delante de ti, Señor, Dios poderoso y soberano, creador de los cielos y de la tierra. Maravilloso eres tú, Dios todopoderoso. Ayúdanos esta mañana a entender tu palabra, Señor. Fortalece nuestra fe, anímanos, Señor. Despiértanos, Señor. Gracias, Padre, que tu palabra, Señor, sea eficaz en todo lugar donde se predica tu palabra en esta tierra. Ayuda a tu pueblo, ayuda al ser humano a entender tu voluntad. Gracias, Señor. En tus manos de amor nos ponemos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Asiento, por favor, queridos hermanos. Habíamos hablado la semana antepasada sobre los grupos hogareños. Recuerdan que hicimos acá, presentamos unas listas sobre el grupo hogareño. Nosotros estamos revisando la forma como vivían los primeros cristianos. Todavía no había iglesia católica romana. La iglesia surge en el siglo IV. En el siglo XI surge la iglesia ortodoxa en Rusia, parte del Oriente. ¿Y por qué surgieron la iglesia ortodoxa? Porque ellos discrepaban de varias cosas, entre ellas la idolatría. Entonces la iglesia ortodoxa fue iconoclasta. ¿Qué significa? Rompían todas las imágenes. Entonces la iglesia ortodoxa se divide en el siglo XI. Más adelante, en el siglo XVI, surge la iglesia protestante, Martín Lutero. Tanto la iglesia ortodoxa como Martín Lutero salieron de la iglesia católica, al darse cuenta que la iglesia católica, más que una iglesia de Cristo, era una organización religiosa y política. Hasta ahora es así. Entonces, pero antes de la iglesia católica antes de la iglesia católica en el siglo IV, hacia atrás, no había una iglesia organizada, sino que había reuniones en las familias. Entonces, durante 300 años, la iglesia no tenía lugares grandes de reunirse porque eran perseguidos. La iglesia era perseguida. Y la iglesia perseguida hablaban clandestinamente entre amigos, hermanos, en la casa, y empezaron a predicar y empezaron a ser perseguidos. Las grandes persecuciones de la iglesia surgen en el siglo I, siglo II, siglo III. Había varias persecuciones. Se estudia en Historia de la Biblia las persecuciones de la iglesia. Los cristianos en ese tiempo morían, como ustedes se imaginan, morían. Era su vida o era la fe.
y morían la gente. Recién nosotros ahora estamos experimentando en este tiempo unas ciertas libertades para poder practicar nuestra fe y hablar de nuestra fe, de tal manera que alquilamos lugares como estos o nos compramos un lugar y predicamos con libertad, porque la ley establece libertad de culto. Y estamos nosotros hablando así, pero antes no era así. Y estuvimos hablando de la forma como la iglesia empieza a desarrollar su ministerio, porque el Señor Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, llamó a la iglesia y les dijo lo siguiente: yo me voy, pero ustedes tienen que ir a predicar el evangelio a toda criatura, tienen que predicar el evangelio. La razón por la cual la iglesia existe aquí en la tierra es para predicar el evangelio, y lo predicamos de dos maneras. ¿Me está escuchando, no? De dos maneras predicamos el evangelio. Primero, con nuestra vida. Tu vida es un mensaje. Tu vida, donde tú estés, estás predicando con tu vida el evangelio. Y tienes que ser santo, tienes que ser honesto, tienes que ser misericordioso, tienes que ser bueno. Los hombres fieles, las mujeres sujetas a sus maridos. Los hijos que honren a sus padres. Las autoridades deben ser honestas. En todo lugar donde estemos tenemos que ser luz, tenemos que ser sal. No tenemos que vivir una vida doble. Aquí una vida, y en mi casa otra vida, en el trabajo otra vida. Esa no es la vida del cristiano. La vida del religioso es así. Pero la vida del cristiano predica primero con el ejemplo. La primera persona que se da cuenta que es hijo de Dios es su esposa, es su esposo, es su papá, son sus hijos. Ellos saben que usted es aquí de una manera y en su casa es de la misma manera. Ellos saben. Y entonces lo primero que creen en ustedes o no creen es la persona con quien usted vive. Y usted tiene que ser ejemplo en donde usted esté. ¿Me está escuchando, hermano? Y la otra forma de predicar es con nuestra palabra. Pero nuestra palabra debe tener sintonía con lo que decimos para que tenga un mensaje consistente. Si no, no hay consistencia. Y la gente va a escuchar, va a decir un palabrero más, un religioso más. Y eso no puede suceder. No puede suceder. Nosotros debemos de predicar lo que vivimos y vivimos lo que predicamos. Y de esa es la manera como debemos vivir los cristianos, y vivimos así los cristianos en la sociedad. Y la forma como debemos de hacer la obra de Dios es el método es a través de los grupos hogareños. Después del siglo IV, la iglesia toma una orientación diferente. En el siglo IV, cuando el pueblo cristiano deja de ser perseguido, entonces el pueblo cristiano en ese momento ya no es perseguido, sino que la iglesia más bien es imperialista. El emperador Constantino y otros emperadores empezaron a darle ciertas, entre comillas, libertades, ciertas, entre comillas, comodidades. Ya no estaban clandestinamente predicando, ahora tenían lugares grandes, como más grandes que estos, bonitos, y tenían el soporte económico del Estado. Entonces empezó a tener comodidad y libertad, y la obra empezó a declinar. Se olvidaron de los grupos hogareños, y los grupos hogareños no existieron más. Y la iglesia se debilitó, doctrinalmente, espiritualmente se debilitó. Y a través de ahí hasta ahora, el método de grupos hogareños lo practican algunas iglesias, no todas. Y nosotros, la comunidad cristiana de Jesús vive, aplicamos el método de grupos hogareños. Ya la semana antepasada hablamos al respecto, que nuestro método no fue inventado por Alfredo Benítez, por el pastor Ángel Cuba, no fue creado por Sergio Solórzano, pastor de San Salvador, que tiene 120,000 miembros en una iglesia, o Paul Young Cho, que tiene 1 millón de miembros en una iglesia. Todos ellos aplican grupos hogareños y son iglesias poderosas con la misma doctrina que tenemos nosotros, una doctrina de la gracia. Sin embargo, la mayoría de iglesias no practica esto, los grupos hogareños. Eso hablamos la vez pasada. Hoy día yo quiero hablar específicamente de que el grupo hogareño, aparte que es un método hogareño bíblico, hay 2 personas claves para que el grupo hogareño funcione bien. 2 personas claves. Entonces el título de esta meditación se llama Personas claves en el grupo hogareño. ¿Cómo se titula la meditación? No he traído diapositivas porque ahora yo quiero enseñar, compartir y al final orar por estas 2 personas claves. Cristo era judío.
viene, nace en Belén, se sujeta a su padre que es carpintero, Jesucristo mismo aprende el oficio de su padre y tiene varios hermanos y una familia de María y de José. Crecen allí, toda la gente lo ve que Cristo crece sujeto a sus padres. Él no se va a Egipto, no se va a la India, como algunos libros mencionan. La Biblia menciona de que el niño crecía allá donde vivió, sujeto a sus padres, cumpliendo la labor de sus padres. Eso es lo que hacía. Y como todo judío iba a las sinagogas, ahí creció, y a partir de 12 años evidencia su capacidad teológica, bíblica, en discutir con los doctores de ese tiempo. Recuerdan ese texto bíblico, cuando Cristo tenía una edad de puber, era un puber, 12 años, un puber, ni siquiera era adolescente. O sea que yo creo que Cristo hace la obra de Dios en las personas de este niño. 3 años, 4 años, ya se nota que son convertidos. ¿Usted cuántos años tiene? 500, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más? O sea que, entonces Cristo tenía 12 años, era judío, correcto. Él hizo su ministerio en Israel. Los milagros que él hizo, lo hizo en Israel, pero había mucha incredulidad que tuvo que salir ocasionalmente hacia las tierras fuera de Israel y allá hacía milagros. Pero en la iglesia en Israel, el corazón de los israelitas es muy duro. Tenemos que orar por Israel para que se convierta, porque Israel es de acá, es un Israel impío. Estuve leyendo hace 2 días un artículo donde decía: en el mundo hay un país que es la sede del movimiento LGTBI en el mundo. ¿Saben cuál es la sede? El país sede donde hay homosexuales en grandes cantidades: Israel. Allí se hacen las grandes manifestaciones del mundo gay. En Israel. ¿Usted sabe lo que significa? Las leyes lo favorecen. Hay una gran cantidad de homosexuales y lesbianas en Israel. Eso no puede ser el pueblo de Dios. Que claro, Cristo ha nacido ahí, pero ese pueblo es un pueblo rebelde porque no ha cambiado. A Cristo lo crucificaron y hasta ahora lo rechazan. Evidencias que hay personas como usted, como yo, que por alguna razón de su amor quiero conocer al pueblo de Dios, se va y va a encontrar una depravaciones terribles. Israelitas. Entonces, el corazón de usted seguramente se parará en un mercadito y empezará a hablar: Jesucristo. Le van a apedrear, van a venir y le van a maltratar, porque eso es ofensa para ellos. Ese es el pueblo de Israel. Usted no piensa que el pueblo de Israel son como judíos ortodoxos que agarran al Señor con otros. No, hermano, ese Israel no existe. Israel de ahorita es la capital de la corrupción moral. Se ha sodomizado. ¿Me está escuchando? Pero eso es ahora. Y antes, y casi siempre, el pueblo de Israel ha sido así de rebelde. Entonces, Jesucristo viene a Israel, él nace allí, crece allí, su predicación le hace ahí. Ahora, lo mataron, ascendió a los cielos y eran todos judíos. Jesús le dice a ellos: no se vayan a predicar todavía al mundo. Vayan a un lugar y esperen que venga la promesa. Y se fueron a un lugar dentro de Israel. En un segundo piso empezaron a hablar. Todos eran judíos, todos eran judíos. ¿Me está escuchando, hermano? Estaban en una casa, en un templo, en una casa, todos orando. Y de repente viene el Espíritu Santo sobre los judíos. La primera iglesia cristiana fue de judíos. Y en el concepto de los judíos era: para ser cristianos primero teníamos que ser judíos, ese concepto. En ningún momento pensaron que los gentiles iban a ser pueblo escogido por Dios, que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre los gentiles. Ellos no pensaban eso. Ellos pensaban que todo el beneficio del cielo estaba sobre Israel. Y por eso que ellos pensaban de que solo dentro del pueblo de Israel debería haber fe. El texto que hemos leído hoy día es un texto donde va a demostrar el primer grupo hogareño gentil. Primer grupo hogareño que no es judío. Por eso que los judíos se impresionaron. ¿Cómo es posible que en un lugar que no sea judío se reúnan y se derrame el Espíritu Santo en un lugar que no sea judío? Ese entendimiento lo tenían. Entonces, hoy día
vamos a hablar de la primer grupo hogareño gentil que no era judío. ¿Me está entendiendo, hermano? Y dentro de ese movimiento, mire usted cómo la palabra de Dios nos habla, para que Dios pueda producir un grupo hogareño en un lugar que no sea judío, Dios utiliza a dos personas que son claves en el grupo hogareño en ese tiempo y hoy día. Que si nosotros, la comunidad cristiana que vive en el sur, queremos fortalecer la visión de Dios, debemos de entender la forma como Dios actúa. En todo lo que vamos a ver es planeado y ejecutado por Dios, por el Espíritu Santo. Es Dios quien toca a uno y es Dios quien toca a otro. Es Dios quien planifica todo y los une, porque ambos son hijos de Dios y cuando uno es hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo. Entonces, como Dios toca a uno, toca a otro, los junta y ejecuta el primer grupo hogareño gentil. Ahora les voy a decir quiénes son las dos personas claves. En primer lugar, la primera persona clave aquí es el anfitrión. Y el anfitrión era Cornelio. Cornelio era un militar de alto rango. Era un centurión. Un centurión significa que él tenía bajo su mando a 100 soldados. Y dentro de los soldados, dentro del ejército romano, había compañías de diferente naturaleza. Y esta compañía era la compañía laitaniana. Y según la historia menciona que la compañía laitaniana era una compañía selecta, de gente preparada, y sobre todo le pusieron ahí a Cornelio, porque Cornelio dice que era un gentil, pertenecía al gens romano. ¿Qué significa? Que su abuelo fue romano, su padre romano, él romano, todos militares, y él encarnaba la identidad de Roma y defendía a los dioses de Roma. Cornelio, un gentil, y que en algún momento de la vida, seguramente Cornelio, alguien escuchó la palabra y un hombre temeroso de Dios, aunque no practicaba las cosas de Dios, pero él sentía en su corazón un respeto a Dios. Hay muchas personas así, que están en todos los lugares, que quizás no vengan a la iglesia, pero están buscando a Dios, no saben cómo hacerlo. Ahí viene nuestra predicación importante, queridos hermanos. Hay mucha gente honesta afuera, quizás viendo iglesias, escuchan, pero en el corazón tiene un anhelo por Dios. Cornelio era así. Cornelio era un militar de alta jerarquía que había recibido privilegios, y él era Cornelio, el del gens romano. Había heredado de su padre y de su abuelo no solamente ser militar, sino también identificarse con Roma y defender a los dioses. Sin embargo, él entendería, dentro de la misericordia de Dios, entendería que no son los dioses los que le van a hacer feliz a él, sino que él tenía en su corazón y buscaba a Dios. Y él hacía obras, de alguna manera, un hombre generoso y piadoso. Este hombre se convierte. Observe usted lo siguiente. Acabo de decir que Cornelio era romano del gens Cornelia, un gens antiguo. Pero él tenía 7 características que yo creo que todo anfitrión debe tener. Amén, hermanos. Amén. Levanten la mano los anfitriones, los que tienen en sus casas una comunidad. Levanten con alegría, decir: yo soy anfitrión, con alegría. Repite conmigo: yo soy anfitrión. Ya, ahora hágalo con amor y con alegría. Yo soy anfitrión. Yo soy anfitriona. Ahora sonriendo: yo soy anfitrión. No tiene ni fuerza para decirlo, hermanos. Bajen la manito. La primera persona clave en todo grupo hogareño es el anfitrión. ¿Entienden? El anfitrión. Ser anfitrión es un inmenso privilegio. Abre la puerta de su casa para que se reúnan ahí los hermanos y Dios pueda hacer su obra. Un anfitrión es como Cornelio. En primer lugar, era un hombre piadoso. ¿Qué significa piadoso? Que él buscaba obedecer a Dios,
En su corazón y en su mente deseaba ser diferente. Quizás tenía muchas dudas, tenía muchas tentaciones, pero él prefería guardarse para obedecer al Señor. Es un hombre piadoso. La palabra piadoso viene de pío, y la palabra de pío significa santidad. Es un hombre que buscaba ordenar su vida. Todos los seres humanos tenemos esa inclinación a pecar. Pasamos pruebas y tentaciones, somos muy fáciles para irnos tras el sufrimiento. El pío no. La persona piadosa, él es consciente de su problema, de sus tentaciones y pruebas, pero él siempre busca consagrar su vida al Señor. Y este Cornelio es un hombre piadoso, así lo dice. Mire, el versículo 10:1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Hasta ahí ya ustedes lo saben, ¿verdad, hermano? Diga que está al costado, La Italiana. Por favor, diga así, La Italiana. Es cierto. Correcto, ahora mire acá. La Italiana era una compañía poderosa. Y este Cornelio era el jefe de los 100. Pero este hombre era un militar medio extraño. Era un hombre alto, fornido, formado, pero su alma era completamente diferente. Su cuerpo aparentaba ser un hombre, y era un hombre militar excepcional para estar allí, un centurión y la italiana, un hombre eficiente en su trabajo. Pero su corazón, miren el versículo 2, la primera palabra del versículo 2, 2, 3. Piadoso. Miren, escúcheme bien la diferencia entre piadoso y temeroso de Dios. Escuchen la diferencia. El piadoso es aquella persona que decide no corromperse. El piadoso o la piadosa es una persona que decide no corromperse. Decide no trago, no alcohol, no pecado. Él decide no hacerlo. ¿Me escucha? Decide no pecar. Piadoso. Pero la ejecución de esa piedad se ejecuta obedeciendo a Dios. Porque una cosa es, bueno, yo sé que no está bien, pero lo voy a hacer. Yo sé que no debo tomar, pero un poquito. Yo sé que no puedo fumar, pero una cosita. Yo sé que está mal salir con Crispín, pero me gusta Crispín y una gana al aire, no hay problema. Una salita con Crispín, una canita al aire. Ese ya no es piadoso ya, porque ya perdió su piedad. El piadoso es aquel que decide no pecar y lo hace. El temeroso de Dios es aquel que obedece. Una cosa es ser piadoso y otra cosa es ser temeroso de Dios. Los dos tenemos que hacerlo. Uno tiene que ser piadoso y tiene que ser temeroso de Dios. Y listo. Ya saben lo que es diferente. ¿Qué cosa es piadoso? Decidir no pecar. ¿Y qué cosa es temeroso de Dios? Obedecer. Que no hay que pecar. ¿Y cómo era este hombre? Versículo 2. Piadoso y temeroso de quién. Pero una cosa más acá. Mire, levante la cabeza. La tercera característica de este anfitrión, que buen anfitrión es. Todos los anfitriones tienen esta característica: piadoso, temeroso de Dios. Pero no solamente ahí. Él decía: yo soy jefe de casa, yo soy piadoso, yo soy temeroso de Dios, pero mi esposa, mis hijos también tienen que ser piadosos y temerosos de Dios. Y no solamente el papá dice: bueno, ya yo soy papá, tú eres grande, haz lo que quieras. No, en mi casa tú tienes que ser piadoso. ¿Y qué más? Porque estás en mí. Entonces Cornelio dice la palabra que era piadoso. ¿Qué más era? Temeroso de Dios, pero no solamente él solito. ¿Qué dice la Biblia? Y su casa no significa las paredes, y eso significa su hogar. Yo creo que es un requisito no solamente para los anfitriones, es para todos nosotros como cristianos. En mi casa nadie fuma en mi casa. Viene cumpleaños, nadie va a comprar cerveza a tomar, en mi casa no se toma. Pero hermano, yo voy a respetar tu cumpleaños, pero no me vas a permitir tomar, fumar, ¿no? Y el varón debe decir tipo Cornelio:
mira hermano, este es mi cumpleaños y esta es mi casa consagrada a Dios. Aunque tú no hayas tu vida a Cristo, respeta. Y de antemano, hay que decirlo, mi cumpleaños es el 11 de marzo. Vayan a avisarme, pero no lleven cigarro, no lleven amantes, no lleven trago, vayan solos. Porque mi casa de Dios se respeta. Ninguna de tus casas, menos de los anfitriones, fumarse, tomar, llevar amantes, queridas, hablar malas palabras. Esta es tu casa. Tú eres piadoso y temeroso de Dios y todo lo que esté en tu casa es tu jurisdicción y Dios te va a bendecir si tú haces eso. No permitas que en tu casa se hagan cosas que ríen con la santidad. ¿Me está escuchando? Si a partir de ahora no permitas que tu casa... ¿Ya? ¿Está bien o no? ¿Qué significa eso? No permitas. Tú no bailes, pero déjate zapatear un ratito. En mi casa no se zapatea. Entonces, tipo Luis Miguel, nada, en mi casa, ¿cómo se llama esa pista para cantar? Karaoke. ¿Un karaoke? No, hermano. Porque el karaoke va a ser ese homosexual mexicano, ¿cómo se llama ese buena voz? Juan Gabriel. Y un chico dirá, yo voy a ser Juan Gabriel y empecé a Juan Gabriel. ¿Qué ha promovido usted en su casa? No hay karaoke que valga, no hay trago que valga, no hay cigarro que valga, no hay baile. Usted mira, pastor, qué aburrido es usted. No soy aburrido, soy cristiano. Y un cristiano debe ser piadoso y debe ser, ¿qué más? Temeroso, pero no solamente yo solito, también mi hembrita, mi esposa, mi Georgina. Todos mis hijos. Mientras estén en mi hogar, una vez que se van, ellos son absolutos responsables de sus decisiones. Yo no voy a ser responsable si el de allá. Yo no soy responsable de tu casa. En tu casa yo no soy responsable. Yo soy responsable de mi casa. ¿Y tú eres responsable de dónde? En mi casa. Porque dice acá, este vino piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y otra característica. Entonces Cornelio era un esposo ejemplar y un padre ejemplar con su testimonio, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Excelente. Los anfitriones deben ser piadosos, temerosos de Dios y tratar de que sus hijos, su esposo, todos sean temerosos de Dios. Si no lo son, su oración debe ser permanente y cuidar que todo sea ordenado en su casa. Un anfitrión debe ser piadoso, temeroso de Dios, influenciar en su casita. ¿Está bien, hermanos? Yo recuerdo que mi mamá no ha venido el día con esta hermanita, ni mi hermana tampoco. Mi mamá era pues anfitriona. Lo que pasa es lo siguiente, te cuento yo un paréntesis, un pequeño testimonio de mi madre, de mi papá. Él vivía en Zárate, mi mamá, y entonces ella se convierte, mi mamá, y tiene que irse a una comunidad en Zárate, a unas 4 cuadras. Entonces ella le dijeron, hermana Rosa, tiene que congregarse a la comunidad acá, correcto. Y el que estaba allá era un muchacho bien consagrado a Dios. Entonces él decía, hermana Rosita, yo voy a ir a acompañarla, llevarla hasta la comunidad y traerla, no se preocupe. Perfecto. Así quedaron. Pero mi papá no era creyente, machista, celoso, viejo. Estaba en el tercer piso. Y entonces agarra Titi, el hermano. Mi papá decía, ¿y este gallo qué cosa quiere? Gallo. Mi mamá se cambió bonito, chao, bebé. Y decía, o sea, ¿qué estoy haciendo? Un gallo viene a llevarse a mi esposa y se la llevan, dice que a la comunidad. Porque hay personas que piensan mal. Yo sé que hay mujeres que vienen acá y que su marido le dice, oye, ¿qué vas a buscar marido? De repente te gusta el pastor. Desde la iglesia de Jesús vive en Lima, yo he escuchado eso.
Hasta que yo quiero conocer a tu esposa, le dice, anda, vamos a la iglesia, y pues, ahí está mi esposa, esa hermosa mujer, linda, preciosa, ella es mi esposa. Conversa con ella. La ve de lejos y le dice, ¿conversó? No, porque me dio miedo, porque la cara de su esposa me da miedo. Converse con ella. Porque piensan que uno predica de mentira. Yo digo, vaya a mi casa, vaya a la iglesia. A ver, la que vea cómo vivo. Y entonces, mi mamá entonces iba y mi mamá veía, para mi mamá, un gallo venía a llevarla a su esposa y se la llevaba y decía, ahora, ¿qué horas serán ellos? Y viene, no se movía ahí hasta que venía el gallo con su esposa, que era mi mamá, y la dejaba ahí y él decía, o sea que yo tengo que callarme cuando mi esposa se viste, un gallo se la lleva y yo no le puedo decir nada. Es el pensamiento del hombre impío, del carnal, porque no entiende la obra. Por eso que la comunidad cristiana tiene una forma de trabajar. El líder y su profesión todos deben de obedecer las formas de trabajar porque hay un porqué. Hasta que mi papá le dice a mi mamá, oye, una cosa, mi papá dice, ¿y qué tiempo va a estar así quieto? Mi mamá dice, siempre, hijo, siempre. Ah, ya está bien. Entonces, un suplicio para mi papá todos los martes, los sábados. Una vez mi papá dice, lo voy a seguir. De repente no se están yendo ahí, se están yendo a un hotel. Pensamiento carnal. Entonces, ese día, mi papá puso ahí tranquilo, el gallo vino, se llevó a la gallina y se fueron. Y el hermano todavía así, una más viejita, y el muchacho así hermoso, muchacho, celoso. Entonces mi papá va y empieza a seguir, como espiarme, va y se mete en una casa. Y de lejos vamos regresaron. Entonces mi papá pasa por el frente, de repente están mintiendo. Pasa y había una comunidad realmente. Entonces ya agarran, lo pasa a la comunidad y se regresa. Se pone más tranquilo. En una oportunidad, mi mamá le dice a papá, Pepe, en la próxima semana yo no voy a ir a la comunidad. Mi papá dice, por fin. Y mi mamá dice, pero van a venir porque vamos a rotar. Y van a venir los hermanos a mi casa. ¿Qué? ¿Van a venir acá? ¿A que vengan? Y mi mamá dice, por favor, yo no quiero que te vayas, que vengan siempre, por favor, que vengan siempre. Se abrió una comunidad en mi casa por eso. Y mi papá era el anfitrión, imagínate, el esposo del anfitrión. Dios tiene sus formas. Dios tiene sus formas. Cuando uno se somete a los principios de Dios, Dios bendice. ¿Saben cuál es el problema? Cuando no somos piadosos, no somos temerosos de Dios, queremos ser la comunidad a nuestra manera, la cerramos cuando queremos, la abrimos cuando queremos. Es un desorden. Así no tuvo Dios. Dios tuvo con gente fiel. Y el compromiso es con Dios. No cerrar la comunidad, para nada, ni un día. Prepararse. Porque eso es lo que hizo Cornelio. Piadoso, padre ejemplar, dispuesto a servir. Dice que este hombre oraba, y Dios le dice, ¿sabe qué cosa? Anda, llama a Pedro. Manda a llamar a un hombre Simón que se llama Pedro y es lejos a la que venga. El primer mensaje que Dios le da al anfitrión. Y una vez que termina esa misión, Cornelio ejecuta, obedece la orden de Dios. Y él dice, ya está bien, manda a que traigan a Simón. O sea que un anfitrión es una persona especial. Es un temeroso de Dios, un hombre pío, obediente a Dios, ora al Señor. Todos los días, 5 de la mañana hasta las 6, ora. Señor, mi casa, mi esposo, mis hijos, mi nieto, mi vecino, el pastor, el supervisor, mi líder, que tanto que orar. Señor, la obra de Dios tiene que ser en esta casa es todo esperada para ti. Listo. Tiene que orar. Un anfitrión que ora, como Cornelio, oraba. Si no oramos, no somos piadosos, no somos temerosos de Dios, nuestra casa no, nadie va, ni un invitado va a ir. No va a pasar nada.
Más bien cerramos la comunidad porque sabe Dios que la próxima semana y el día viernes una panchada, el día sábado una chonguinada y el día viernes comunidad. Así somos a veces las comunidades. Eso no puede ser. ¿Me está escuchando? Cornelio decidió llamar. Entonces el Señor le dice, anda y llama. Mientras eso sucedía, él convoca. Miren, versículo 24, 10:24. Mientras él mandó llamar a Pedro, que él no lo conocía, Dios le había dicho, anda, llama a Pedro. ¿Qué hace él? Versículo 24, lean todos juntitos, 24, 2, 3. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio estaba esperando, habiendo visto a sus parientes y más y Miren lo que hace un anfitrión. No solamente es piadoso, temeroso, no solamente es obediente. En su mente dice, va a venir la palabra de Dios y yo te voy a convocar. El anfitrión es una persona convocante. ¿A quién convoca? A su círculo íntimo. Esposo, a papá, mamá, hermanos, todos. Aparte, parientes, amigos, convoca. Porque está orando. Señor, tu obra, Señor, tu obra. El anfitrión es la persona clave del grupo Varela. Y entonces un hombre que convoca. El anfitrión es una persona que respeta mucho al líder. Lo respeta bastante. Lo considera como el que trae la palabra de Dios. El líder debe ser una persona muy respetada, considerada en la comunidad, porque él es el que trae la palabra de Dios. Entonces, no es un Dios, obviamente, pero es una persona que Dios lo ha capacitado y lo ha enviado para que predique la palabra. Cornelio, cuando vio a Pedro, en su actitud de idólatra, se postró delante de Pedro. Se postró. Y Pedro dice, oye, levántate, no hagas eso, porque yo soy como tú. Mejor interesemos escuchar la palabra de Dios. O sea que hasta el respeto tiene un límite, pero no podemos idolatrar al pastor, al supervisor, al líder. Nadie se idolatra, solo se adora a Dios. Porque todos los demás somos hechos de carne y hueso, personas que fallamos. Hacemos lo posible para bendecir al Señor, para orar, para guardarnos, pero nuestro respeto sumo y nuestra adoración debe ser con Dios. ¿Amén? Correcto. 25 y 26. 10, 25 y 26. Más dice acá, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. ¿Está conmigo? ¿Y qué hizo Cornelio? Postrados a sus pies, adoró. Otra vez lean ustedes solitos ese versículo, 25, 2, 3. Postrándose a sus pies, adoró. Cornelio era un hombre temeroso y todo lo que quiera, pero no tenía instrucción. Y cuando uno no tiene instrucción de la palabra, comete errores. Y Cornelio, a pesar que tenía piedad, temeroso de Dios, le faltaba instruir. La palabra de Dios tenía que predicarse. Entonces él vio a Pedro, lo vio. ¿Qué hizo? Se postró y le adoró. Eso no se hace. Pero esa postura no es que se permita. Por eso algunas personas que no entienden la palabra dicen, ya ves, ¿cómo que la Biblia no permite que uno se arrodille, adore imágenes y a persona? ¿Y cómo? Pero no es correcto, porque mire, no lee el versículo 26, lee el 26 a la voz de 3, 2, 3. Mas Pedro Pedro mismo le dice, no, ¿qué estás haciendo? Levántate, Cornelio, yo soy como tú, hombre pecador, limitado. Venimos a orar a Dios, lo corrige inmediatamente. Pero sin embargo hay personas que tratan de justificar la reverencia, el respeto a imágenes, utilizando este versículo, pero no usan el 26, hasta el 25 no sé, para poder interpretar y justificar que tenemos imágenes que yo no adoro a él, yo solamente, bueno, sí pues, y como también Cornelio, sí pues, pero no lee 26. El 26 Pedro dice, oye, levántate
no es correcto. Y en otro pasaje de la Biblia, cuando hacían milagros los apóstoles, venían y decían, no, corrieron, no hagan eso, no adoren, no, así no. Solamente Dios tiene que ser adorado. Entonces Cornelio tenía todavía ignorancia en muchas cosas. Y por eso que la iglesia tiene que, el pastor, los hermanos responsables y el maestro, debemos de instruir a la iglesia siempre. Y no estar yendo a una iglesia, porque la sana doctrina está escasa en este tiempo, porque proliferan muchas falsas doctrinas y enseñanzas. Usted está viniendo a esta iglesia. Las iglesias que Jesús se caracterizan porque instruyen la palabra. Usted se va a cualquier iglesia que Jesús cualquiera, van a tener la misma característica. La comunidad va a tener grupos sobre ellos y se va a predicar la palabra. Así todas las iglesias viven. Y claro, cada iglesia, eso tiene su característica de acuerdo al pastor. Y acá cantan himnos, ¿cierto? De vez en cuando, un poco así medio raro esa iglesia que Jesús vive. Esto no lo va a encontrar en otro lugar. Acá se canta himnos, allá no. Porque aquí le pongo yo mi característica, no mi corazón. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, el anfitrión es la persona clave. Tiene que ser piadosa, temerosa de Dios, con toda su casa, orar al Señor, debe de procurar que sus parientes, sus vecinos y sus amigos escuchen la palabra, debe de respetar al líder, no endiosarlo, pero sí respetarlo. Y esa es la primera característica. Un buen anfitrión es la base de un buen grupo familiar. Un grupo familiar será pésimo cuando el anfitrión no funciona. No es piadoso, no es temeroso de Dios, no ordena la casa como corresponde, entonces no invita a nadie, se conforma con todo lo que hay ahí, entonces no ora, le cierra la puerta al líder. Es decir, si transgredimos todos los principios, Dios no va a bendecir la comunidad. Entonces, el primer factor importante de una comunidad exitosa es, ¿quién es? Un buen anfitrión. ¿Quién es? ¿Y cuál es una característica de un buen anfitrión? Piadoso, temeroso de Dios, es solito, ¿no? Su cosa no importa. Usa su familia, ¿qué más? Que ore, que obedezca, que convoque, que respete, que vive. Entonces, así son los anfitriones, según la palabra, y nosotros debemos de orar para que agradecer a Dios por los anfitriones y que Dios los siga bendiciendo a los anfitriones. Dígame, hermano. Amén. Un aplauso por los anfitriones. Sí. Hay anfitriones que tienen 20 años como anfitriones, 21 años como anfitriones, otros que tienen recién un añito, otros ya tienen tiempo. Yo recuerdo cuando vinimos acá hace 21 años, había comunidades, algunas comunidades ya cerraron, otras siguen funcionando. Yo recuerdo bien El Salvador. ¿Cómo no voy a recordar aquellas, ahora ya son hasta mamás, eran chiuchicitas, ¿no? Las chiquitas eran chiuchicitas. Eso le digo así para que me entiendan. Chiuchi significa niñita. Chiuchi, chiquititas. ¿No es cierto? Con poquito, pequeñito. Ahora pues son unas madres maravillosas. Ya han recorrido 20 años, 21 años. Y sigan acá. Las amamos, oramos. Deseamos que Dios las bendiga a usted, a sus hijos. Crezcan acá. No somos perfectos, pero queremos hacer la obra de Dios. Mi esposa y yo disfrutamos de estos 21 años. Sufrimos de vez en cuando, nos alegramos mucho. Entonces los amamos. Y el propósito es que sigan ustedes fieles al Señor, aplicando los principios que estamos hablando de la comunidad cristiana que vive en el sur, los anfitriones eficientes. Amén. Amén. Y el otro elemento importante es el líder. El líder debe ser, automáticamente debe ser fiel, pero hay una característica del líder, debe ser obediente. El anfitrión debe ser bueno, pero el líder debe ser obediente. Qué diferente.
El anfitrión debe ser bueno, pero el líder debe ser obediente. ¿Por qué? Porque va a luchar contra sus pensamientos, sus sentimientos, sus circunstancias, pero tiene que obedecer a Dios. Un líder que obedezca su corazón, sus pensamientos, las circunstancias y no a Dios, no va a ser un líder obediente. Un líder debe ser obediente a Dios. Debe de cumplir lo que Dios le dice. Debe predicar lo que Dios le dice. No es bueno, sí, es interesante, pero yo predico lo que yo quiero. Ahí empieza a hablar. Y tiene que ser su parte. Pedro no era gentil, era judío. Mire que mandó Dios un líder judío y un anfitrión gentil. Funcionó para que la comunidad sea una comunidad gentil, pero mandó a un judío. ¿Por qué mandó a Pedro un judío? Yo pienso, ¿por qué mandó a un Pedro y no otro gentil? Porque Dios confía en la fidelidad, de la obediencia de un líder. Y el Señor decía, Pedro me ha fallado varias veces y como es consciente que me ha fallado, va a depender de mí. Lo puso a Pedro. Y dice que estaba en otro lugar, Pedro estaba orando y estaba en la azotea. Y en esa oración dice la palabra de Dios que Dios le dio una revelación a Pedro, así como le dio la revelación a Cornelio. Pero quien planeó todo fue Dios. Pero porque oraba Cornelio y Pedro oraba también. Y cuando uno ora, se somete a Dios y Dios se queda a bendecir. Y Pedro estaba orando. Dice que estaba orando a las 3 de la tarde, oraba. Y una vez que estaba orando, Dios le da una visión. Y en la visión le cambia el esquema. El esquema que él decía es: solo los judíos, solo Israel, el pueblo de Dios, los gentiles no. Y Dios le quita ese prejuicio y le da una visión de animales inmundos. Y le dice: ¿sabes qué cosa? Lo que yo he santificado no es inmundo. Va a venir a tu casa alguien, anda con él y predícales lo que te estoy diciendo. No sé qué. Él recibió el mensaje de Dios y un líder debe de obedecer a Dios y darle el mensaje que recibe de Dios. Y él estaba orando y en eso tocó la puerta a la gente. Le dije: no sé qué, si usted, si no, sí. Bueno, le ha mandado a Cornelio que usted vaya, por favor. ¿Sí? Sí. Y el Señor dice: anda, Cornelio, obedece. Perdón, Pedro, anda. Pedro fue. Entonces, yo estoy considerando a Pedro como un líder obediente, hermano líder, pastor y supervisor. Obedezca al Señor. Amén. Dios va a hacer de todo para que usted pueda obedecer. Mire que ayer estuve en una iglesia allá en Cornoeste. Me había preparado 3 días para esa reunión. Preparando todo, utilizando todo lo que es, lo que imprimo. Dejo todo listo después de 3 días. Entonces yo me cambio y salgo. A mitad de camino digo: el mensaje y todo lo que he preparado se quedó encima de la mesa. Y el Señor me dice: perfecto. Tenía que quedarse, porque yo tengo otro mensaje. 3 días he perdido. No he perdido 3 días. Me he preparado porque yo pensaba que ese era el mensaje. Cuando yo estaba allí, antes no de llegar, decía: bueno, Señor, ¿qué voy a predicar? No tengo ni idea, he preparado todo. Y empecé a pensar: puede ser, y dice: no. Otro es el mensaje. Digo: entonces, Señor, estoy a tu disposición. Y sigo escuchando alabanzas. Yo no escucho, pues, ¿qué? 16%. Porque no, eso no escucho yo. No me enveneno. Eso lo dejo a Dios. Escucho en caminar, voy alabanzas, porque voy a predicar. Y faltando, pues, no sé, 10 minutos para. ¿Cómo es el Señor? De pronto nomás, quiero esto, esta gente. Listo, Señor. La idea, no decir versículo, ya está acá. Uno debe estar preparado para que Dios diga las cosas. Por eso el líder supervisor tiene que estar consagrado a Dios, leyendo la palabra, orando para tener el discernimiento de Dios. Y entonces ya correcto puede ser. Y cuando estuve en ese momento dije: excelente. Yo hubiese, con lo que yo he preparado hace 3 días, no tendría coherencia con esta necesidad que yo estoy viendo. Entonces le di texto
puesto bonito al ladito. Entonces el líder debe ser obediente a Dios. Amén, hermanos. El mensaje que Dios le dio. Él tenía un mensaje diferente. Pedro decía, solo a través de los israelitas, así son los judíos, los gentiles no. Y Dios le dice, no es así. Dios le dio una visión y le cambió. Y Pedro no discutió con Dios. Entonces, Pedro se fue donde Cornelio. ¿Se sabía cuando llegaron? Cornelio se arrodilla y dice, no, hermano, dime, no te arrodilles, dime. Y Cornelio le dice, ¿sabes qué, Pedro? Yo estuve más o menos de nada. Yo estuve orando y Dios me dio una visión. Me dice, anda, llama a Pedro, a un hombre, hazle llamar, y yo obedecido. Y aquí estás tú, predica lo que Dios te ha dado. Y Pedro le dijo, ya sé lo que tengo que predicar. Y Pedro también narra y dice, estaba yo orando allá y de pronto Dios me hace, y he entendido. Ahí dice, recién he entendido que Dios no hace acepción de personas. Y aquí a partir de ahora vamos a hacer una comunidad cristiana de Cesarea, el grupo hogareño de Cesarea, donde el anfitrión es Cornelio, yo estoy predicando. Y cuando están haciendo eso, se visita y viene el poder del Espíritu Santo y empiezan a cantar, a hablar, y derramamiento del Espíritu Santo es la primera iglesia gentil. Para que haya una comunidad cristiana, un grupo hogareño exitoso, se requieren tres cosas. Primero, un anfitrión, un buen anfitrión. Segundo, un líder obediente. Y tercero, la presencia del Espíritu Santo ahí. Cuando el anfitrión es bueno y el líder es obediente, entonces el Señor se va a manifestar. Ese día hubo un avivamiento excepcional. Vamos a leer, los ponemos de pie porque estamos terminando. 10. Versículo 44. Cierto. Bien, a ver, versículo 44, capítulo 10 de Hechos, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, le estaba diciendo que Dios no hace excepción de personas, de que la iglesia está formada por todos aquellos que amen y que teman a Dios, no interesando que sean judíos o gentiles. Por eso somos iglesia de Dios, porque Dios ha extendido su misericordia a nuestro favor, hermanos. Y porque somos temerosos de Dios, somos piadosos, decidimos no corrompernos, obedecemos la palabra, y cuando tengamos debilidades, tengamos a Dios, que Dios es misericordioso en perdonar si nos arrepentimos. Todo lo que nos pasa, Dios tiene control, algún propósito tiene Dios. Glorifíquese Dios en nuestras vidas, por más que pasemos valles o pasemos abismos. Diga gloria a Dios, hermano. Nada va a impedir que usted sea un hijo de Dios, nada. Y dice, mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían ese discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos que le acompañaban a Pedro, porque Pedro era predicador de los judíos, los de la circuncisión, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron, ¿qué cosa? Atónitos. De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque ellos pensaban que el Espíritu Santo solo se derramaba con los judíos y no con los gentiles. Aquí Dios les daba una enseñanza muy grande, de que la iglesia de Jesucristo lo forman todos aquellos que se arrepienten, que temen al Señor, que lo adoran, que andan en su voluntad. Ellos son hijos de Dios y sobre ellos se derramará el Espíritu Santo. 46, lean ustedes 46, 2, 3. Entonces oraban en lenguas, se manifestaba, el Señor les manifestaba su poder. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Cuando dice y le rogaron que se quedase por algunos días, significa que se organizó el primer grupo hogareño gentil en Cesarea, donde el líder, ¿quién era? Pedrito, un obediente líder.
Segundo, ¿quién era el anfitrión? ¿Buen anfitrión? Cornelio. Cornelio. Y esa comunidad, la gente, ¿cómo estaba? ¿Quiénes eran los miembros de la comunidad? La familia, los parientes, los amigos. Escucharon la palabra y ese mismo día de recibir el bautismo del Espíritu Santo, y ese mismo día, ¿qué día, qué cosa? Bautizarse y se bautizaron. Todo el tiempo. Eso quiere decir cuando nosotros obedecemos al Señor, Dios va a bendecir. ¿Quieren ustedes ser bendecidos en las comunidades? Entonces obedezcamos al Señor, que los líderes sean obedientes, que los anfitriones sean buenos. Eso es clave. Todos los demás reciban de Dios la gracia, la llenura, para que podamos nosotros tener éxito en lo que hacemos. Amado Padre Dios eterno, te doy gracias por tu palabra esta mañana, en la que tú nos instruyes como iglesia a poder adorarte y bendecirte. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por los anfitriones que tenemos. Bendice sus vidas, Señor. Igualmente por los líderes que tú has levantado. Que mis hermanos y mis hermanas que te sirven sean respaldados por ti, Señor. Bendice sus vidas, Padre Santo. Haz de esta iglesia una iglesia que te glorifica, que te exalta, que predica tu palabra, que experimentamos una visitación poderosa de lo alto. Amado Padre Celestial, bendícenos. Yo te ruego que bendigas cada comunidad, a cada supervisor, a cada líder, a cada anfitrión. Glorifícate, Señor. Te damos gracias.